Capitana García y la increíble compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Además, es un proyecto escolar cuyo fin es educar en valores a través de la cultura. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. Advertencia. Este capítulo puede herir la sensibilidad. El uso del cuerpo de las mujeres como arma de guerra. El 10 de junio de 1975 fui secuestrada de mi domicilio por un grupo de civiles armados que me introducen en una camioneta y me llevan a un campo de concentración. El primer campo de concentración que se vio en la República Argentina, Escuelita de Famaillá. En ese campo conocí el horror. Me metieron en una habitación, me dejaron sola, maniatada, con los ojos vendados, y allí yo comienzo a gritar. Y a toda respuesta recibo un balde de agua fría. A las pocas horas me llevan a una sala de torturas, me quitan la ropa, me atan los pies y manos con cables y me empiezan a interrogar sobre el nombre de 8 personas que yo no conocía. Eran solo hombres. A la par mía había un médico que me tomaba el pulso. Y yo tenía muchas convulsiones y él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. Eyacularon sobre mi cuerpo, me humillaron, me despreciaron, me insultaron. Conocí el horror. Fue una pesadilla. Segundas partes nunca fueron buenas, eso dicen. Pero esto no es la segunda parte del capítulo, es la primera, en todas y cada una de las guerras y etapas de la historia. La filósofa peruana Flora Tristán decía que las mujeres eran las parias de los parias. Sus vidas, su continua invisibilización y la crueldad de la extrema violencia de las que son objeto las hacen protagonistas de un patrón de comportamiento que debe acabar ya. Por eso, en este episodio, usando el ejemplo del genocidio maya, queremos sacar a la luz, una vez más, la violencia sistemática a las que las mujeres son sometidas desde el inicio de los tiempos. De cómo sus cuerpos se usan para destruirlas, para acabar con la esencia de un pueblo y perpetuar un modelo de sociedad basado en el machismo y la sumisión. No hay tiempo que perder. Según la ONU, la violencia de género es una de las principales causas de mortalidad de las mujeres entre los 15 y los 44 años, por encima del cáncer y los accidentes. Intermon Oxfam afirma que 7 de cada 10 son víctimas de la violencia de género en cualquier lugar del mundo. En los países y regiones donde los niveles de pobreza están extendidos, la violencia hacia las mujeres es más acentuada. Pobreza y violencia son, por tanto, 2 caras de la misma moneda. Por eso nos duele que todavía haya gente que niega la violencia de género. Concepción Arenal decía: abrid las escuelas y se cerrarán las cárceles. Para que las cárceles en las que viven las mujeres sean abiertas, hace falta educación, independencia económica y cambiar esa estructura de pensamiento que defiende un modelo social basado en la opresión y en la desigualdad. El camino es largo, pero aunque sea a paso de tortuga, la distancia cada vez es más corta. En ese camino, como en todos, lo primero es contar lo que pasó, lo que pasa. En textos considerados sagrados, como por ejemplo el Génesis, lo primero que creó Dios, según este libro, fue el verbo, la palabra.
Por tanto, hablar es sanar. Por eso insistimos, lo que no se nombra no existe. Así que, hablemos de ello. Guatemala y el genocidio maya. Segunda parte. La normalización de la violación en un contexto bélico se ve como algo lógico, inevitable, y lo que es aún peor, como un daño colateral. ¿Por qué? ¿Acaso es normal? Pero, ¿por qué debe ser normal? Gracias a los informes presentados por la Comisión para el Esclarecimiento de 1999 y el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica de 1998, se ha podido dilucidar el componente genocida de índole sexual que envolvió a este conflicto. Y es que los datos dicen que el 25% de las víctimas eran mujeres. Quizá no les parezca mucho, pero lo que sí llama la atención es que la crueldad, la hazaña y la violencia ejercida contra ellas fue mayor que con respecto a los hombres. En este caso, los crímenes sexuales no se justificaron desde la teoría del botín, que explica que los soldados violan para buscar placer después de un día de combate. Tampoco se justifica desde la teoría de la animalidad, que defiende que semejantes actos son propios de locos, psicópatas u hombres bajo los efectos de las drogas. Drogas que la mayoría tomaba para superar las barbaridades de las que eran partícipes o como simples espectadores. Lo que ocurrió en Guatemala fue muy diferente. Esta violencia sexual fue diseñada al milímetro por el Estado, a través del ejército, para someter, aniquilar, aterrorizar y anular cualquier tipo de contraofensiva, a través del cuerpo de las mujeres. Además, salió casi gratis, porque esta forma de aniquilación no implica el uso de armamento sofisticado ni grandes inversiones en gastos militares. Bastaba con cuchillos, estacas para empalar y armas sencillas cuando el grupo era numeroso. Y así se usa el cuerpo de las mujeres como arma de guerra. Yo soy la única sobreviviente de la masacre de Panimaché. Tenía unos 5 años. El 25 de agosto de 1982, unos 60 soldados nos sacaron de las casas y nos juntaron. Escogieron unas mujeres y adolescentes y se las llevaron para violarlas. Después empezó la balacera y los machetazos. Yo estaba pegadita al corte de 2 mujeres que cuando se cayeron por los balazos, me quedé debajo del peso de sus cuerpos. Y así, por ser tan chiquita, me quedé viva debajo de los muertos. Todo lo que le vamos a narrar se ha podido reconstruir gracias a la descripción de los hechos de los y las testigos que sobrevivieron a las atrocidades. El ritual normalmente obedecía a una puesta en escena diseñada minuciosamente para exterminar a una parte de la población y traumatizar de por vida al resto de supervivientes. Por tanto, las violaciones eran públicas, colectivas y múltiples, delante de los familiares y miembros de la comunidad antes de ser asesinadas. También hubo casos en los que las mantuvieron con vida, bien para atender el servicio doméstico en los campamentos de guerra o para convertirlas en esclavas sexuales, forma eufemística de nombrar una violación. En muchos casos, sirvieron para ambas cosas. Pero las violaciones, torturas y asesinatos de mujeres no solo pretendían aniquilar a la comunidad y romper para siempre sus vínculos ancestrales. También se usó como forma de castigo machista y patriarcal para aquellas que asumieron tareas de liderazgo en sus comunidades, participaron en asambleas de estudiantes, trabajadores, labores sindicales o en derechos humanos. De este modo se aseguraban la subyugación sistemática del género femenino al masculino. Estas mujeres sobresalientes fueron especialmente perseguidas y torturadas con saña. El caso de la madre de Rigoberta Menchú es un ejemplo de tantas. Lo llamativo es que esta doble intención fue una tónica, no solo en Guatemala. Se ha dado a escala mundial a lo largo de la historia. Durante la dictadura de Pinochet en Chile, por ejemplo, se creó el centro de torturas Venda Sexy, el nombre lo dice todo, donde tanto a hombres, pero en especial a mujeres, se las torturaba con electrocución, introduciendo ratas en las vaginas, más aún si estaban embarazadas, simulando ahogamientos, violando. ¿Por qué?, nos preguntamos. La razón es simple.
había que destruir a aquellas que destacaban socialmente. Si no les queda claro, escuchemos a una superviviente chilena de la dictadura, Beatriz Batastep. Bueno, yo creo que Venda Sexy fue un lugar de detención que tuvo una característica bastante especial. Y esa característica especial fue que tuvo un énfasis en la violencia política sexual. Es decir, en ocupar un poder sexualizado, ¿no es cierto? Particularmente contra las mujeres. No quiero decir con esto que no haya hombres que hayan sido objeto de violencia política sexual, pero como una forma, ¿no es cierto?, de disciplinarnos, de castigarnos, de devolvernos al orden. Porque también hay que pensar que estamos hablando de hace 47 años atrás, ¿no es cierto? Y las mujeres que militábamos éramos mujeres profundamente subversivas. Éramos mujeres que de todas maneras rompíamos el orden, rompíamos la institución, y más aún si éramos luchadoras sociales y políticas. ¿Por qué muchas veces hablan de nosotras como víctimas? Pero nosotras no éramos víctimas. Nosotras fuimos victimizadas ahí. Y fuimos victimizadas con este instrumento privilegiado del terrorismo de Estado, que era la violencia política sexual. Pero nosotras éramos mujeres con visión de mundo y con opciones políticas. Nosotras éramos mujeres que no solo queríamos derrocar a la dictadura. Nosotras queríamos una transformación radical y absoluta de la sociedad. Nos sorprende y también nos duele que en la historia de la humanidad este fenómeno se pusiera sobre la mesa con la guerra de Yugoslavia y la de Ruanda. Como si antes de estos genocidios diseñados para ellas no hubiera habido cientos de ellos a lo largo de la historia y con las mismas características. Y es que las mujeres siempre han sido objeto de represión y mutilación. Por eso nos preguntamos, ¿a qué viene tanto odio? ¿Por qué se siguen manteniendo esas prácticas? ¿Por qué la violencia para con ellas trata de ensañarse principalmente en sus órganos genitales? ¿Tanto miedo da la igualdad? ¿Tan peligrosas son las mujeres? ¿Tan malo es compartir el poder? ¿Tan difícil resulta sustituir la violencia por la palabra? Que se lo expliquen hoy día a las afganas, a las iraníes, a las sirias, las congoleñas, las nigerianas o a las que sufren la ablación del clítoris, entre otras. Quizá el primer feminicidio documentado está en la llamada caza de brujas, que se dio en Europa principalmente en la Edad Moderna. Para ello, nos basamos en los estudios de la historiadora y ensayista italiana Silvia Federici o en los de la española Amaya Náusea. Según Federici, aquello no fue más que la caza y captura de mujeres viudas, independientes, que destacaban en sus comunidades por sus conocimientos y sus negocios emergentes. Estas mujeres fueron acusadas de brujería por hombres, que quisieron quitarles sus talleres o su protagonismo, evitando así que el ejemplo cundiera en otras. La emancipación de ellas, su independencia económica y reconocimiento social, ponía en peligro el sistema machista y patriarcal que otorgaba una posición de privilegio de los hombres frente a las mujeres. Así que el mensaje quedó claro: la mujer que destacaba era una bruja, y por tanto había que eliminarla. Posteriormente, este principio se usaría prácticamente en todas las guerras del siglo XX. La crueldad de la que han sido víctimas en este siglo no tiene parangón. Por desgracia, la Guerra Civil Española también fue el escenario de este tipo de estrategias. Aquí hubo un diseño detallado del exterminio de las republicanas para evitar que el pensamiento feminista despertara del letargo a la sumisa y devota mujer española. La violencia fue promovida, justificada y propagada por los golpistas traidores a la patria. Eso no significa que no la hubiera en el bando republicano. La única diferencia es que en la demócrata república esto era intolerable desde el punto de vista moral y además no era legal hacerlo. El respeto, al menos en teoría, hacia el preso o presa golpista formaba parte de las leyes de la República, así que había límites y derechos para con ellos y ellas. ¿Significa esto que las mujeres defensoras del franquismo no sufrieron la violencia? No, también fueron víctimas, pero con un matiz. No hubo una estrategia concreta diseñada para ellas. Por eso, en este sentido, por ejemplo, las violaciones y asesinatos de monjas durante la guerra no tiene que ver tanto con el hecho de ser mujeres, sino con el de pertenecer a la Iglesia. Eso sí, y para no variar, la violencia sexual fue la herramienta de castigo.
En cambio, Franco y sus generales alentaron a la crueldad máxima, en especial contra ellas, para aniquilar cualquier intento de emancipación. El diseño de la estrategia la llevó a cabo el general Queipo de Llano, al que le regalaron numerosas calles por todo el país en gratitud a sus servicios prestados. Algunas de ellas, para nuestra vergüenza, siguen en el callejero. El primer paso fue la utilización de la radio para sembrar la semilla del terror. En ella se radiaban todo tipo de torturas, degollaciones, violaciones a las que someterían a las mujeres de las localidades enemigas. Una vez llegado el ejército al municipio, quienes las ejecutarían serían tanto las tropas dirigidas por Franco como los regimientos marroquíes que combatieron a su lado. La puesta en escena era muy parecida a la guatemalteca. Eran violadas delante de sus familiares, después eran degolladas y a continuación los miembros masculinos de la familia que habían presenciado la violación eran castrados y obligados a tragar sus genitales antes de ejecutarlos. Esto no se quedó aquí. Las supervivientes, además, vivieron con el estigma y rechazo social promovido por los vencedores. Así que, o bien fueron condenadas al ostracismo, tanto por la sociedad como por la Iglesia, que veían justa la descarga de violencia sobre ellas por saltarse las normas, o bien fueron encarceladas. Lógicamente, las que peor lo pasaron fueron estas últimas. Las cárceles también se convirtieron en centros donde hubo violaciones. Esta fue la representación máxima del ansia de humillación y sumisión de los hombres de Franco hacia las mujeres. El mensaje quedó claro. Había que evitar a toda costa su emancipación. Las leyes del franquismo para con ellas es otro ejemplo de lo que pasó. Cuando Franco toma el poder, se anularon todos los derechos que las mujeres habían conseguido en la Segunda República, esa equidad. De hecho, se restauró el Código Civil de 1889 que equiparaba a las mujeres a los dementes y los locos. ¿Qué significa esto? Pues que las mujeres no podían ejercer la patria potestad sobre su hijo ni ser tutoras. El marido, por ejemplo, tenía que dar licencia marital a la mujer para cualquier trabajo o temas administrativos. También se prohibió el divorcio y además se tipificó el adulterio con penas carcelarias solamente para las mujeres. En el caso de los hombres eran penas muy suaves. ¿Qué nos llama la atención de todo esto? Porque una cosa es lo que ocurrió y otra cosa es cómo se explica esto en la escuela. Y es que la primera toma de contacto con la dictadura a nivel escolar se produce en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Y lo triste es que este tipo de información no suele aparecer en los libros de una forma clara. Hay alguna alusión, pero queda muy diluida y desde luego es importantísimo porque afectó al 50% de la población, tanto a las mujeres franquistas como a las mujeres republicanas. Y si los escolares no tuvieran a sus profesores y profesoras explicando y profundizando en el tema, simplemente con la lectura del libro, en ningún momento entenderían la gravedad de los hechos. La dictadura acabó de un plumazo con la lucha por la igualdad, que tanto esfuerzo había costado. Retroceder una vez más, oprimir de nuevo. El progreso no es lineal, ya lo decía Almudena Grandes. Si están interesados en el tema, les recomendamos Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, de Juan Eslava Galán. Por cierto, las filípicas proclamas de Queipo de Llano, en las que se narraban qué les pasaría a las mujeres y hombres ante la llegada de sus tropas, se cortaron en 1938. En la Europa nazi se enteraron, y esto no vendía si querían presentarse como los salvadores de la patria. Así que siguieron haciendo lo mismo, pero esta vez sin darse tanto bombo. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, donde no se escapa nadie y cuando decimos nadie es porque incluimos a ambos bandos. Para que se hagan una idea, solo en la ciudad de Nankín, en China, más de 80.000 mujeres fueron violadas, torturadas e incluso asesinadas por los japoneses. Las llamaban mujeres de consuelo. El desconsuelo que debieron sentir ellas parece que no fue relevante. Insistimos, solo se trata de una ciudad. Imagínense el fenómeno a escala mundial. Por otro lado, Stalin se vengó de los nazis ejerciendo la máxima violencia contra las mujeres del eje, en especial las alemanas. Por ello, dio órdenes a su ejército cuando entraron en Alemania y otros países ocupados de que no quedara ninguna mujer sin violar. Ninguna. La edad no importaba. Muchos soldados estadounidenses, franceses y británicos también hicieron lo mismo, pero sin la orden.
Entre los años 60 a los 80, dictaduras como la de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Guatemala, entre otras, dan una nueva dimensión a la violencia sexual, ya que fue practicada como instrumento de poder del Estado o por agentes del mismo, en especial contra las mujeres, con la excusa de ser opositoras políticas. Por cierto, todas estas dictaduras de ultraderecha fueron respaldadas y financiadas por Estados Unidos, tierra de libertad y oportunidades para todos y todas. Así que cuando el mundo se estremeció ante la desoladora imagen de las mujeres bosnias retratadas llorando en Sarajevo por André Kaiser, o las ruandesas con el cuerpo lleno de machetazos dadas por muertas después de haber sido violadas, nos preguntamos, ¿en serio creen ustedes que esto es nuevo? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Por qué son ellas siempre el foco? ¿Por qué hay tanto miedo al feminismo? ¿Por qué conseguir la igualdad se ve una amenaza y las pequeñas conquistas se hacen vertiendo sangre? Lo cierto es que cualquier excusa vale. Da igual si la guerra es por causas políticas, económicas o religiosas. Da igual si es por motivos étnicos o raciales. Da igual. Las mujeres siempre tienen su ración aparte. De modo que lo que se saca en claro, entre otras cosas, es que con el uso de la violencia de género se asegura el mantenimiento de una sociedad machista y patriarcal. Volviendo a Guatemala. La represión y los métodos de tortura practicados contra los mayas fueron singularmente siniestros. Como señalamos en el episodio anterior, bajo el pretexto de eliminar a los comunistas, se intentó acabar con gran parte de la población indígena. Sin embargo, la violencia ejercida contra las mujeres tenía un objetivo más profundo. Las secuelas que deja la tortura sexual, y en especial la violación, acababa destruyéndolas tanto a ellas como a sus comunidades. Como había muchos perfiles de mujeres, el odio contra las embarazadas y sus bebés evidencian que el objetivo de la guerra no era solamente el control del territorio ni la caza de comunistas, era el exterminio de los indígenas en sí. Por eso, las embarazadas y sus hijos no natos se convirtieron en claros objetivos. Esto no solo ocurrió en Guatemala, se ha repetido en toda América Latina y África, en especial. Por ejemplo, Aideo Berreuter, superviviente de la dictadura del general Pinochet, cuenta que mientras la torturaban, motivo por el cual perdió a su hijo, oía cómo sus torturadores, defensores a ultranza de la vida y la familia, esos que se declaraban antiabortistas, se jactaban de matar a los bebés. Para ellos era un triunfo hacerlo, porque matar a un futuro terrorista era un acto de lealtad para con el Estado. Para intentar comprender la descarga de violencia tan brutal que se ejerció contra las indígenas en Guatemala, hay que ver el componente racista que subyace desde la época colonial. Así ha intentado explicarlo la feminista e investigadora francesa, especialista en este genocidio, Amandine Fouchigon. Los significados del cuerpo femenino y de lo indígena, histórica y socialmente construidos, interiorizados en las conciencias individuales y colectivas, se trasladan a la lógica de la guerra, alimentando y exacerbando una ideología que permite justificar el uso de la violencia sexual para despojar y masacrar. De este modo, la política de guerra se sustentó sobre un sistema ideológico colonial sexista, racista y clasista, que ya existía en el sustrato social guatemalteco y que históricamente ha deshumanizado a las mujeres mayas, calificándolas como inútiles, desechables, animales, sirvientas y peligrosas. A través de la imagen de la sirvienta, las mujeres mayas han sido convertidas en cuerpos objetos al servicio doméstico y sexual de cualquier hombre desde la colonia. Más deshumanizante si cabe, el imaginario colectivo las degrada al rango animal, en oposición al mundo humano y civilizado. En aquellas culturas donde la sexualidad de las mujeres representa el honor de su pueblo y su identidad cultural, la violación se convierte en el arma para desarticular a la comunidad. El equilibrio se rompe. Es una limpieza étnica que continúa incluso cuando hay supervivientes. ¿Por qué? Porque la visión patriarcal y machista del suceso a lo largo de la historia hace que la violación, de algún modo, se vea como algo deseado y consentido por la víctima. Para muchos vecinos, las mujeres se dejaron violar para sobrevivir. Por lo tanto, si sobrevivían, lo hacían con el estigma entre los suyos. Las consideraban traidoras. Este modo de pensamiento también se repite a lo largo de la historia.
En todas las guerras, si la mujer es violada o se prostituye para sobrevivir, es una traidora. Por ejemplo, raparles la cabeza fue el arma para visualizar su condición de colaboracionistas en la Guerra Civil Española o en la Segunda Guerra Mundial, sin tener en cuenta que muchas no tuvieron elección, a no ser que quisieran morir. Todo esto tiene su razón de ser porque la violación es el único crimen de lesa humanidad por el que se sospecha que las víctimas habrían consentido para conservar sus vidas, sobre todo en un contexto bélico. Así que se sobreentiende que querer sobrevivir es consentir. Salvando el tiempo y la distancia, demos un salto en el mapa. Veamos otra versión del mismo hecho. Vayamos a lo que pasa en muchos países del mundo árabe. En ellos, una mujer violada puede restituir su honor obligándola a casarse con su agresor. El honor del violador no es cuestionado si remata la faena uniéndose a ella de por vida, para poder violarla, ahora sí, sin cometer un delito. Lo que ella sienta al unirse en matrimonio con su agresor no importa, importa su honor. Destruir el honor de las mujeres es destruir a la comunidad. Esto también es un juicio impuesto e inventado por el sistema, que hace que la mujer y su valía se reduzcan a un mero objeto, donde su importancia se define a través de su virginidad y fidelidad en el matrimonio. En Marruecos, por suerte, esta práctica se abolió en 2014, gracias a las feministas marroquíes y otros sectores de la sociedad que salieron a la calle cuando una chica de Larache se suicidó tomando matarratas, al ser obligada a casarse con su violador. Amina Filali tenía 16 años cuando murió en 2012. Sin embargo, sigue vigente en muchos países, donde la negativa a casarse pasa por un castigo físico en forma de latigazos y una pena carcelaria por el delito de adulterio. En muchas culturas, el honor de la familia y la comunidad reside en el comportamiento de las mujeres, obviando la violencia y la agresividad de los ataques. La sospecha recae en ellas. Los hombres no son responsables de sus actos. La visión machista y patriarcal impide culparlos de romper el eslabón de la cadena y el equilibrio social. Por ello, algunas supervivientes guatemaltecas fueron responsabilizadas de haber roto las normas identificadas con la tradición y haber mancillado el honor de la comunidad, como si no hubieran sido coaccionadas y amenazadas de muerte. Pero va más allá. Hubo repetidos casos en que mujeres casadas fueron acusadas por algunos vecinos de adulterio tras la violación y muchas vírgenes de no haber querido preservar su virginidad, única cosa que al parecer las hacía dignas. De modo que algunos hombres mayas supervivientes se sintieron humillados en su virilidad, porque la violación evidenciaba que cualquiera podía apropiarse del cuerpo de sus mujeres. De nuevo, la mujer y su cuerpo son concebidos como un objeto, no como un ser sintiente e independiente. En definitiva, el uso del cuerpo de las mujeres como arma de guerra también tiene como principales objetivos destruir tanto la comunidad como a su parte femenina. Y lo triste es que funciona. Esto último tuvo consecuencias casi tan devastadoras como la propia agresión sexual, ya que muchas fueron rechazadas, abandonadas e incluso castigadas por miembros de su familia o de su entorno. Hay casos en los que incluso fueron asesinadas a manos de sus maridos para lavar la vergüenza del supuesto consentimiento. Por ejemplo, si hablamos de las solteras, al romperse su honor, fueron consideradas material dañado y en ocasiones nadie quería casarse con ellas. Sin embargo, muchas mujeres confesaban con vergüenza cómo los hombres de su entorno se les acercaban para mantener relaciones extramatrimoniales, como el que contrata los servicios de una prostituta. Digamos que en su mente identificaron la idea de ser víctima de una violación con la de ser prostituta. Después llegó el acoso sexual al que algunas fueron sometidas, e incluso nuevas violaciones, esta vez por parte de los suyos. Estos actos dispararon las alarmas. El ideario colectivo interpretó que como ya estaban usadas y no tenían honor, se podía hacer con ellas lo que se quisiera. Además, el estigma, por desgracia, no se quedaba solo en las mujeres. Los hijos nacidos fruto de la violación también se volvieron parias. Como alternativa, regalarlos, abortar e incluso matarlos fue en algunos casos la solución. Este fenómeno generó un tipo de trastorno de la conducta entre las víctimas, que en Guatemala se llamó el susto. Se trata de un estado de malestar psicológico que acaba transformándose en físico.
Las consecuencias más graves de este trastorno fueron la depresión y el suicidio. Para paliar este problema, Amandine Fusigón y otros colectivos de mujeres guatemaltecas víctimas del genocidio decidieron crear la asociación Actoras de Cambio. No son las únicas. Hay más entidades dirigidas a romper el silencio, denunciar la situación y promover acciones que sanaran la herida. Para ello, crearon espacios donde las mujeres podían hablar libremente, compartir su dolor, llorar sin juicio y sentirse comprendidas. Además, según sus costumbres, se empezaron a llevar una serie de rituales basados en sus propias tradiciones y visiones cosmogónicas del mundo, con el objetivo de restaurar el equilibrio perdido. Al final, fue la sororidad el remedio para la enfermedad. Sororidad. Sí, solidaridad entre mujeres. Así lo explica Rosalina Tuyuk, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. En el tiempo y en el espacio, las mujeres siempre hemos buscado propuestas y siempre hemos abrazado la luz y la esperanza por una nueva sociedad donde se valore la lucha, el trabajo, los conocimientos de las mujeres. Creo que vale la pena salir desde las cenizas de las masacres para poder ver ese horizonte de vida, ese horizonte de respeto que esta generación debe tener. Gracias a esto, muchas de ellas transformaron su dolor en resiliencia y empezaron a salir del abismo. Se trata de una de las grandes herramientas que poseen las mujeres en cualquier época de la historia y lugar del mundo. Consiste en sentir la empatía y el abrazo cómplice, ofreciendo el apoyo necesario para que otras puedan levantar la cabeza. La filósofa feminista estadounidense Martha Nussbaum, en su ensayo Las emociones políticas, ¿por qué el amor es importante para la justicia?, habla de la necesidad de gestionar adecuadamente las emociones para mantener unida a la ciudadanía, sobre todo en casos donde se rompe el equilibrio establecido. Puesto que el amor es una condición inherente a la naturaleza humana, su uso a la hora de tomar decisiones de índole política y la empatía hacia las víctimas deben ser la base para que la justicia reparadora sea completa. Gracias a esta iniciativa y otras tantas realizadas en el país, comenzó a denunciarse la dimensión real de la guerra, el genocidio y las consecuencias del mismo. Por eso, muchas mujeres mayas, que habían tomado el camino del silencio y la humillación, decidieron quitarse el velo del miedo y la vergüenza y denunciar públicamente las agresiones. Sin ellas, probablemente no conoceríamos el alcance del Holocausto orquestado por las élites. Una de las voces a las que le debemos este tipo de iniciativas es la antes nombrada Rosalina Tuyuk, y de la que ya hablamos en la primera temporada. Rosalina lideró algunas de las muchas batallas por condenar a los agresores y defender una justicia reparadora que restituyera el honor de las mujeres. Hoy día su función es la de asesorar a las víctimas del genocidio y denunciar las desapariciones, torturas y asesinatos de sus familiares a manos del ejército. El esfuerzo comenzó a dar frutos con la histórica sentencia Sepur-Zarco, en la que un grupo de militares fueron condenados por violar y esclavizar sexualmente a mujeres mayas durante años. Fueron muchos los colectivos feministas e indigenistas que trabajaron para poder sentar en el banquillo a los asesinos. Pero, ¿por qué fue tan importante? Escuchemos a la abogada dominicana y defensora de los derechos humanos, Jennifer La Antigua. La sentencia Sepur-Zarco marca un hito en la historia de la humanidad porque es la primera vez que un tribunal castiga a militares por violencia sexual. Esta sentencia y el procedimiento previo, que duró unos 15 años, desde el Tribunal de Conciencia hasta la justicia formal, y que contó con el apoyo de asociaciones de mujeres, instituciones locales y representantes de la comunidad internacional, sentó precedentes en distintos ámbitos porque fue la primera vez que se reconoció la violencia sexual como una estrategia de guerra. Pero también en lo que concierne al modelo de litigio, se reafirmó que la violencia sexual es un delito que debe ser castigado
y que debe castigarse aunque hayan pasado muchos años. Se reconoció también el rol de la víctima como sujeto procesal, colaborando con el Ministerio Público en la investigación, y la necesidad de un acompañamiento psicológico de las víctimas y de sus familiares, en lo que constituye la estrategia psicojurídica. Con esta sentencia de Sepulsarco, por fin las víctimas lograron una condena histórica por violencia sexual, y gracias a este juicio, muchas mujeres están dispuestas a buscar justicia. En 1982, los militares se instalaron durante 6 años en la localidad de Sepulsarco. Tras asesinar brutalmente a los miembros de la comunidad, un grupo de mujeres supervivientes fueron obligadas durante años a hacer tareas domésticas para el ejército, además de ser constantemente violadas por una tropa compuesta de unos 400 soldados. Lo que oirán a continuación es el día en el que se hizo pública la sentencia. La sala estaba ocupada pacíficamente por cientos de mujeres mayas víctimas de violencia, que aguardaban en silencio el dictamen de los jueces. Los juzgadores, en nombre del pueblo de la República de Guatemala, dictamos por unanimidad esta sentencia. Estelmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdés Asís son responsables como autores de delitos contra los deberes de la humanidad, cometido en contra de la vida e integridad de la población de Sepulsarco. La condena fue posible gracias a la investigación hecha, entre otras, por Irmalicia Velázquez Nimatug, una periodista, antropóloga y portavoz internacional de los derechos de las mujeres indígenas, y, como no, a la valentía de las supervivientes de Sepulsarco. Para entender la brutal escalada de violencia que vivieron nuestras protagonistas, Irmalicia Velázquez lo explica así. Ellas son asumidas en el imaginario del criollo, del ladino, del hacendado y de los altos mandos militares, como seres que no piensan, que no comprenden, que no sienten, que no aman, que no tienen valor como seres humanos, que son feas, sucias, que no se pierde nada matándolas, violándolas o torturándolas, que se reproducen como animales, que viven en el atraso, que solo son útiles para la servidumbre y que ese es su lugar permanente, del que no deben salir. En Guatemala fallecieron tanto hombres como mujeres indígenas por el mero hecho de serlo. La brutalidad con la que fueron asesinados tampoco deja dudas sobre el asco y desprecio que el gobierno sentía por ellos. Por tanto, fue un conflicto que, revestido de argumentos de naturaleza política, encubría el racismo, la explotación económica de sus recursos y la defensa de un sistema que sometía a las mujeres. Aunque si lo piensan bien, da igual que sea España, el mundo entero en la Segunda Guerra Mundial, la península arábiga, Bosnia, Ruanda, Guatemala, Chile, Argentina. No importa el país o la época de la historia, porque siempre es el mismo cuento. Por eso ahora nos preguntamos, ¿se puede cambiar el rumbo de la historia? ¿Se pueden mitigar los estragos de la violencia que acarrea una guerra? ¿Puede el ciudadano de a pie hacer algo ante políticas tan atroces como las que describimos? Las respuestas son sí, sí y sí. Y es que las soluciones están tanto en las grandes instituciones que dirigen el mundo como en nuestras manos. La ONU, mejor tarde que nunca, en el año 2000 publicó la Resolución 1325, que advierte que la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y la crueldad con la que son tratadas en los conflictos armados es mayor en comparación con la violencia que sufren los hombres. No obstante, y a pesar de su conocimiento, tardó otros 17 años más en ver la violación como un crimen de lesa humanidad. En la resolución se insiste en introducir la perspectiva de género en los análisis de los conflictos armados y en incluir de una vez por todas a las mujeres en los procesos de paz. Si son el 50% de las afectadas, deberían ser el 50% de los equipos que gestionan los acuerdos.
Así que si se las incluyera en estas negociaciones, la paz y su mantenimiento, la prevención y la resolución de los conflictos serían una realidad, no una utopía. Por eso nos preguntamos, si está tan claro, ¿cuántas mujeres hay en este tipo de procesos? Ya se lo pueden imaginar. Por tanto, ¿cómo se va a prevenir la violencia o la guerra si a la hora de la verdad ellas no están presentes en la toma de decisiones y tampoco se da valor a su papel como víctimas? Por otro lado, y para no desanimarse, el hecho de haber narrado este capítulo sin censura implica que el mundo está cambiando. Poder divulgar la información y tomar conciencia nos acerca más a un modelo de Estado donde no se vulneran los derechos individuales que a uno basado en la opresión y la violencia. Tener la suerte de vivir en un país donde quedan lejanos este tipo de prácticas es un halo de esperanza. Por eso hay que hablar de ello y no cerrar los ojos ante las desgracias ajenas. Hacer de la resiliencia un arma poderosa y sanadora. Aprender de los errores hace que no repitamos la historia y, sobre todo, empezar a ver a las mujeres no como objetos cuyo valor se encuentra en el interior de sus vaginas y en la belleza de sus cuerpos. Las estructuras de pensamiento, las tradiciones y las visiones cosmogónicas que implican el uso de la violencia contra ellas no pueden ser las bases en las que se ancla la cultura de un pueblo. Y de serlo, deben sustituirse. Si se inventaron esas reglas del juego, se pueden cambiar por otras. Las mujeres no son un objeto y sus cuerpos no son un arma de guerra. Son iguales a los hombres, seres libres, sintientes, con capacidad para pensar y decidir por sí mismas. El presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, se hizo famoso por una frase que en realidad escribió uno de sus asesores, Ted Sorensen. Probablemente ya la conozcan. La frase decía así: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Ser indiferente, pensar que no puedes cambiar las cosas, negar tu poder para hacerlo o no querer usarlo es la forma más rápida de perpetuar modelos sociales basados en la violencia, la opresión y la desigualdad. Así que desarrollar la conciencia está en nuestras manos y cambiar el curso de la historia también. Para que esto ocurra, es fundamental que primeramente sucedan dos cosas: la visibilidad y la educación. ¿Cómo va a haber buenos ciudadanos y ciudadanas que defiendan el feminismo, la democracia, rechacen la violencia en cualquiera de sus manifestaciones o el racismo si no saben qué ha pasado en su país o qué está pasando en el mundo? Aquí está el primer gran error que se debe corregir, y es que la visibilización y la educación van de la mano. Los y las que nos dedicamos a la docencia lo sabemos. Los primeros grandes cambios que se producen en una persona se dan en la niñez y en la adolescencia. Si la información no está en los libros de texto que se estudian en primaria y secundaria, ¿cómo se transformará la sociedad? ¿Cómo se puede adquirir la capacidad para generar un juicio crítico, reflexivo y rechazar la violencia si hechos así no se estudian en clase? La mejor forma de evitar la creación de personas que agredan es educándolas para que no lo sean. Esto ya lo decía Pitágoras en el siglo V a.C. Si educas al niño, no castigarás al adulto. Por eso nos preguntamos, ¿cómo es posible que en los libros de texto no haya casi ninguna mención a la violencia sexual y de género que ha habido en todas las guerras y que afectan al 50% de la población en cualquier época de la historia? ¿Cómo es posible que solo haya fechas, batallas, éxitos militares o datos económicos y apenas algo de cómo se vulneraron los derechos de las mujeres, sus grandes retrocesos cada vez que hubo una conquista y el uso de sus cuerpos como arma de guerra? ¿Cómo se puede educar para la paz si se silencian los estragos de la guerra? ¿Cuál es el objetivo de mantener libros de texto donde apenas se menciona el sufrimiento y los sentimientos que acompañaron a sus protagonistas? A día de hoy, parece que la objetividad en la forma de narrar la historia es la enumeración de datos desprovistos de las emociones humanas. Pero lo cierto es que mientras sigamos teniendo corazón, no podremos separar una cosa de la otra.
Así que como somos unas optimistas incorregibles, sabemos que se puede hacer un mundo mejor cuando se da voz a sus protagonistas y se visibilizan sus experiencias y sentimientos. Esa es la verdadera historia. Por eso, cuenta lo que te hemos narrado, infórmate, desarrolla tu juicio crítico y capacidad de análisis. Los grandes cambios son la suma de los esfuerzos individuales. Ayúdanos a cambiar el mundo. Lo que no se nombra, no existe. La igualdad y la erradicación de la violencia no es una utopía. Es cuestión de tiempo y voluntad. Y todo empieza en una escuela y con un libro de texto. Este podcast es un proyecto educativo sin ánimo de lucro en el que participan alumnado y profesorado de primaria, secundaria, ciclos formativos, universidad y profesionales de rama ajena a la educación que, al igual que nosotras, trabajan para crear un mundo mejor. Historiarte los sentidos ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Padul, el Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada y Patricia Bueso, abogada de la firma Cultulab. Si quieres saber quiénes son Capitana García y la increíble compañía, puedes visitar nuestra web en www.historiardelosentidos.com. Aquí encontrarás materiales adicionales de cada episodio, como recursos didácticos por si quieres usarlos en clase. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.